Este video continúa con nuestra serie de factura electrónica y en este caso particular nos vamos a dedicar a los servicios inmobiliarios y alquiler de inmuebles. Como es sabido, la resolución 3571 incorporó las actividades de servicios inmobiliarios y de alquiler de inmuebles a la obligación de emitir sus comprobantes en forma electrónica a partir del 1 de mayo del 2014. Según menciona la propia administración, el objetivo es dotar de transparencia las operaciones comerciales de los contribuyentes, tener información transparente y fehaciente del usuario efectivo del servicio y del titular del inmueble, analizar las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y cruzarlas sistemáticamente con la realidad económica de sus operaciones. ¿Qué nos está diciendo la administración con esto? Que lo ha considerado un mercado el cual no tenía la suficiente transparencia y que lo que necesita para incorporarlo a la economía formal son este tipo de normas. El anexo 1 enumera taxativamente a los servicios de alquiler de inmueble para fiestas, convenciones, eventos similares, servicios de alquiler de consultorios médicos, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos o arrendados, lo mismo hace con los bienes rurales, los servicios en general prestados por inmobiliarias y todos los servicios inmobiliarios realizados por una remuneración que realicen martilleros, administradores, rematadores, comisionistas, corredores de comercio, etc. Este mayor control por parte de la AFIP es en realidad conocer en tiempo real la facturación de los contribuyentes. Esta resolución general se complementa con otra resolución general de 3561 sobre controladores fiscales, nueva tecnología. Estos dispositivos incorporarán una memoria digital y una cinta testigo digital, la que deberá ser descargada en AFIP diariamente con el cierre-Z. De esta forma, conociendo la facturación de un contribuyente, se puede determinar previamente los impuestos nacionales derivados de dicha facturación, tales como el IVA, impuesto a las ganancias. Y si se intercambian datos con las administraciones provinciales, se podría determinar ingresos brutos. Es un paso previo para lograr el tan ansiado objetivo del organismo de poder generar una declaración jurada pro forma para tales tributos. Esto permitiría a AFIP determinar impuestos y requerir a los contribuyentes que justifiquen las diferencias que puedan llegar a existir entre el impuesto por ellos determinado y el que surja de los cálculos fiscales del contribuyente. El Consejo Profesional de Córdoba lo publica en su página web. Recomendamos leer este artículo. Este mayor poder de fiscalización de AFIP se ve incrementado con el nuevo clasificador de actividades que se dispuso con la resolución 3537. Si conjuntamente a ese clasificador lo anexamos a esta resolución general, la AFIP podrá disponer de herramientas informáticas que le permitan fiscalizar masivamente su cumplimiento y así inmediatamente detectar a los infractores. También con las declaraciones juradas de bienes personales se puede disponer de un padrón de propietarios, ya que allí, al consignar un inmueble que esté afectado a renta, obligaría a la adhesión a esta norma. Solamente comparando la información que se encuentra ya obrante en AFIP se puede determinar el cumplimiento de los deberes formales. Si se intercambia información con las administraciones provinciales, se puede tener un espectro completo de la actividad. Con esta resolución no solo se controlará a los vendedores o locadores, sino también a los consumidores o locatarios, ya que se podrá determinar el consumido y consistir la declaración jurada de ganancias. Otras resoluciones, como la 3645, régimen de información para countries y barrios cerrados, información de tarjeta de crédito, etc., colaboran con este objetivo.
Si observamos, hay una vinculación de tres tipos de contribuyentes. Lo primero, el inmueble, que puede estar declarado en bienes personales. Cuando es ofrecido a la inmobiliaria, lo obliga a aplicar la reglamentación de IVA y, sin quererlo, se transforma en un agente de información, ya que suministra datos del locatario y con él su consumible. Por lo tanto, le está afectando el impuesto a las ganancias. A su vez, al brindar datos del locador, lo está afectando en las rentas, en ganancias y en bienes personales en el valor del inmueble. La realidad del mercado. Nos ocuparemos primero de la administración que realizan las inmobiliarias y al final los particulares. La mayoría de los propietarios que confían sus inmuebles a inmobiliarias son personas que no pueden o no desean hacerse cargo de la administración de sus bienes. Solo desean una renta de sus ahorros que tal vez estén convertidos en ladrillos. En ocasiones no disponen de quit y tal vez nunca se hayan visto obligados a tenerlo. Solo pueden tener un will correspondiente a sus jubilaciones o pensiones. En otras oportunidades puede que estas personas ya no existan y ser sus sucesores quienes han continuado con la locación. Posiblemente no se encuentren alcanzados por bienes personales, ya que la evaluación fiscal de sus bienes no los obligue a incorporarse. La renta es un ingreso que les permite subsistir debido a las escasas jubilaciones que perciben. La resolución 3571 es de muy difícil implementación, pero es mucho más difícil explicarlo a los propietarios. Tenemos distintos tipos de locadores. Por ejemplo, pueden ser responsables inscriptos, monotributistas con categoría igual o mayor que la H, monotributistas con categoría menor a la H, consumidores finales con quit o quill, o los no categorizados y extranjeros. A su vez, las locaciones pueden ser rentas exentas o grabadas en IVA. Para vivienda no se encuentran alcanzados por el IVA. Las restantes locaciones, comerciales, industriales, etc., sí están grabadas en IVA. También tenemos que considerar la situación ante AFIP de la inmobiliaria. Vamos a suponer que esta inmobiliaria es un responsable inscripto. Puede emitir factura C y líquido producto electrónicas. Puede emitir tanto facturas A como B, grabadas o exentas en IVA. Y a su vez puede emitir el líquido producto en forma electrónica. También puede optar por la emisión del líquido producto con un formulario con autorización de impresión. Debe atender que para transferir el IVA, su locador debe ser un responsable inscripto. El líquido producto no es obligatorio en forma electrónica. Puede ser con CAI debido a que se utiliza lo dispuesto en la resolución 2485 que sí lo permitía. Si la situación ante la FIP de la inmobiliaria es un monotributista con categoría mayor o igual a la H, puede emitir facturas C electrónicas, o sea que por lo tanto no van a llevar IVA. Pueden emitir líquido producto manuales con CAI. No existe líquido producto electrónico para este tipo de contribuyentes. Obviamente todas son sin IVA. Si la inmobiliaria fuera un monotributista con categoría inferior a la H, no puede emitir facturas C electrónicas. Siempre debe solicitar a los locadores la emisión de la factura. Su intervención solo se limita a administrar los fondos que corresponda a esa locación. ¿Cómo se sienten los titulares de la inmobiliaria ante esta resolución? Creen que están mandando al frente a su cliente. Temen, por lo tanto, la pérdida de cliente y disminución de ingresos.
En realidad, olvidan que todo el propósito de esta legislación ha sido la de transparentar el mercado que la AFIP ha considerado que no era lo suficientemente claro. ¿Cuál es nuestra solución propuesta? Nuestra empresa desarrolló un nuevo sistema denominado gestión profesional. Es multiempresa o multilocador, por lo tanto, con un solo sistema se pueden emitir facturas electrónicas y o manuales de distintos responsables. También emite líquido producto en forma electrónico o manual. Permite cumplir con la normativa aunque la inmobiliaria esté categorizada como monotributista menor a la H, ya que quien gestiona el certificado fiscal para su facturación es el locador. Por lo tanto, la inmobiliaria lo incorpora y puede emitir sus facturas. Esta es una nueva herramienta que permite ampliar los servicios que presta la inmobiliaria y de esta forma cumplir con la norma. Gestión profesional cuenta con 4 módulos: disponibilidades, caja, bancos, valores, etc. Ventas con web service o manual, según corresponda. Compras y cuentas corrientes. A su vez, dispone de una aplicación adicional que consolida toda la inmobiliaria. ¿Por qué se ha anexado este módulo? Hay muchas inmobiliarias que giran bajo un nombre comercial y en realidad son varios profesionales matriculados los que operan en la misma. Por eso se ofrece el aspecto de consolidación, para observar los resultados totales y el cumplimiento general. Ahora nos vamos a concentrar en los locadores particulares obligados. En principio, la resolución habla de los IVA inscriptos, con independencia de montos facturados. El hecho de que sea para IVA inscriptos implica que deberán emitir factura electrónica quienes alquilen inmuebles urbanos destinados a oficinas, locales y otros destinos por valores mensuales superiores a 1.500 pesos, grabados con el impuesto. Pero también para quienes los hagan con casas o departamentos, si el sujeto titular del inmueble es responsable inscripto. Los monotributistas no deben pasar a IVA inscriptos por alquileres si no superan los 3 inmuebles. Pero de todos modos, desde el 1 de mayo de 2014 deben emitir factura electrónica a partir de categoría H, o sea, desde 240.000 pesos máximo de facturación anual, y cualquiera sea la actividad. Quienes no se encuentren categorizados o sean extranjeros pueden sufrir la retención de IVA del 10,5% y de ganancias del 28%. Para evitar estas injustas retenciones deberán inscribirse en ganancias y presentar declaraciones juradas anuales. Existen algunas soluciones mentirosas respecto de esta resolución. Algunas inmobiliarias mal asesoradas han decidido el uso de controladores fiscales para evadir la resolución 3571. Para hacerlo así, han considerado que hacen venta masiva a consumidores finales, se encuadran en la resolución 259 y sin saberlo en la 3561, que es mucho más rígida y mucho más exigente referido a controladores fiscales. Desconocen también que AFIP modificó toda su página en los referentes controladores fiscales y que los profesionales en sistemas deben certificar las nuevas instalaciones. Si se consiguiese que alguien certifique y la AFIP lo aceptara, quedan en infracción por no haberlo utilizado desde 1995, que es la fecha de vigencia de la resolución 259. Por lo tanto, serían pasibles de todas las sanciones que corresponden por el no uso del controlador fiscal desde que esté en vigencia. Conclusiones. El régimen de factura electrónica ha llegado para quedarse. Desde su lanzamiento ha sufrido sucesivas transformaciones, lo que le ha convertido en materia muy compleja.
Quien lo haya estudiado seguramente habrá tropezado con dificultades que derivan de su lenguaje, del carácter técnico, de la ambigüedad de sus términos. En nuestro país avanza en función de experiencia-error, pero incluye mayor cantidad de obligados. Seguramente su reglamentación continuará cambiando y creemos que muy frecuentemente. Los sistemas futuros no podrán prescindir del régimen de factura electrónica o de controladores fiscales nueva generación. Se estima que el próximo paso será que para computar crédito fiscal en IVA serán obligatorias y se deberán validar previamente en la página de arriba. Este cambio no es solamente formal, sino que será la base de todo el sistema impositivo y una tecnología que seguirá afianzándose. Tiene una característica global y en otros países la aplican con mucha eficiencia. La experiencia de Estados Unidos comenzó en el 2006 y al 2012 el 60% de la facturación partió en forma electrónica o llegó a ser electrónica. Consiguientemente, decrece la curva de papel. Para 2018 se estima que todos facturarán electrónicamente. La experiencia de la Unión Europea. Se estima que para 2020 ya no existirán facturas de papel. En Italia existe una policía especializada que verifica la ocupación de inmuebles y en caso de irregularidades multa al locador y al locatario. Si bien esto no existe, y como se copia la experiencia de otros países, posiblemente tengamos este tipo de verificación.